Buenos días a todas y todos. Hoy tenemos la suerte de contar con Nacho Zelaya para este webinar que, bueno, hemos preparado con mucha ilusión y muchas ganas. Os voy a presentar a Nacho. Nacho ha hecho muchísimas cosas, su principal vocación ha sido la educación y ha tenido la suerte de desarrollar esta vocación como profesor dentro de la escuela pública, ¿verdad? Nacho fue secretario general de Cáritas en Zaragoza y Aragón, fue coordinador del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y también fue el director general de Participación Ciudadana. O sea que tiene un largo recorrido y nos va a poder aportar seguro mucho. La idea es, Nacho, que podamos compartir hoy una reflexión que nos lleve a reflexionar a las personas que formamos parte de administración pública y entidades del tercer sector, un poco cómo tiene que ser nuestra colaboración, cómo tiene que ser, pues bueno, nuestras acciones, ¿no? Entre la colaboración, la denuncia, cómo nos debemos de mover. Entonces, nos gustaría que nos cuentes un poquito, nos des algunas claves, algunas pautas de cómo debería ser este posicionamiento de nosotros, ¿no? De las entidades del tercer sector, frente a la coyuntura actual de esta pobreza, ¿no? Que nos cuentes cuál debería ser nuestro papel, ¿vale? Muy bien, tarea bien difícil me pones, Jessy. Un poquito. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues agradeceros y felicitaros, ¿no? Por atreveros a afrontar este reto tan bonito y tan complejo en este momento, ¿no? De cuál debe ser la relación entre las administraciones públicas y el tejido social, en concreto en el tema del sinhogarismo, ¿no? Y luego agradecer especialmente a Jessy y a la gente de aquí de Sercade, de Zaragoza, pues por haberme invitado y bueno, pues por pedirme pues que pase este ratito de la mañana con vosotros y vosotras. Yo no puedo estar en este momento en directo, puesto que estoy preparando con un montón de chavales en centros educativos y en pueblos lo que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra la semana que viene, y por eso pues hemos decidido que, bueno, pues si teníais a bien, yo os podía contar un poco en un vídeo pues que hemos grabado de antemano, ¿vale? Bueno. Como solo tenemos 20 minutos y el tema es bien prolijo y bien complejo, lo que he decidido es nombraros como 10 temas a modo de tweets, ¿no? Que es lo que hoy día se lleva, sin profundizar mucho, pero que os puedan evocar y que os puedan pues, ayudar a lo mejor a reflexionar, ¿eh? No podré estar en el momento del debate, que es lo que realmente me encantaría, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que se puede y ahí vamos, ¿de acuerdo? Bueno, el primer tema que yo quiero poner encima de la mesa es felicitaros y agradeceros por parar, ¿no? Yo creo que frente a tanto dolor, tanto ruido, tanta desesperanza, tanta desafección política, frente a tanta incertidumbre y tanta perplejidad y falta de sentido, es preciso pararse y preguntarse por nuestra esencia, por nuestro ADN y además sin autocomplacencia, preguntarnos con valentía pues, cuál es nuestra tarea y nuestro compromiso en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que como veréis a lo largo de toda mi reflexión, me gusta mucho repetir porque la gente sea consciente que os va a exigir el ser maestros y maestras de la complejidad. Cualquiera que dijo que esto iba a ser fácil, la verdad es que no entendía mucho de qué estábamos trabajando. Entonces, la primera reflexión que os quiero aportar es agradeceros el parar. Parece una cosa muy sencilla, pero nadie tiene tiempo para parar, y mucho menos en las administraciones públicas, y ya sabéis que las urgencias se nos comen siempre a lo importante. La segunda reflexión, ya para entrar en un tema que a mí me parece muy importante y esencial, es que yo os quiero invitar esta mañana a quitaros el miedo a la palabra política. Y yo cuando hablo de la política me refiero siempre a la digna política. Claro, hablar de la digna política ya imagino, ¿no? Que en estos tiempos pues, simplemente podemos percibir quizás unos leves atisbos de lo que significa ese viento fresco que nos mece en este tiempo de falta de esperanza, pero yo sigo apostando que es muy importante que entendamos qué significa esto de apostar y entender la importancia de la palabra política. Fijaros que en castellano, con la palabra política, podemos resumir 3 acepciones muy diferentes. Por una parte, la palabra política hace alusión a las políticas públicas, por otro lado, hace alusión
a la ciencia política y por otra a lo que llamamos, pues en término coloquial, los políticos o políticas que se dedican profesionalmente a esto. Yo siempre digo que uno puede dedicar o una puede dedicar un ratito cada mañana, si queréis, en el bar a despotricar, ¿no?, de lo malos que son todos los políticos y del desastre que es la política. Pero fijaros que todo, absolutamente todo, es política, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, ¿no? Y además una política, la nuestra, decidida en democracia, que quizás nos parezca que es un elemento pues, que será por añadidura, pero todos sabemos de lo difícil que es construir democracias consolidadas en este momento en el mundo, ¿no? Y entender que la política es lo que ordena los derechos, las competencias, las prioridades y los presupuestos. Y esas 4 palabras son las que al final van a decidir cuál es la relación entre lo público y lo social, ¿vale? Luego hablaremos, si tenemos tiempo, del tema de los concursos, subvenciones, licitaciones, convenios y, bueno, pues todos esos instrumentos que al final ordenan lo que es la relación entre lo público y, bueno, y el tejido social. Mi tercera propuesta, ¿no? A pesar de que ya sé que sois gente, pues que como trabajáis en el mundo de las personas sin hogar, lo tenéis clarísimo, vosotros y vosotras, pero creo que en este momento en toda la sociedad, en el conjunto de la sociedad, nadie tiene duda que la vivienda es el tema más importante y el reto más importante al que se enfrenta esta sociedad. Y con ese matiz que siempre le añadimos la gente que trabajamos con las personas sin hogar, que no es lo mismo una vivienda que en un hogar, ¿no? Hablar de la importancia del hogar. Sabéis que estos días el informe FOESA, que hace Cáritas todos los años, hablaba de que el epicentro de la desigualdad se encuentra alrededor de la vivienda. Entonces yo creo que este tema es importante. Y es importante porque la vivienda es un derecho fundamental. Ya sé que todo el mundo lo sabemos, pero es un derecho fundamental que se recoge en la Declaración de los Derechos Humanos, pero también en nuestra Constitución. Por eso también es muy importante que miremos a las administraciones públicas y que miremos a la política para entender un poco cómo podemos hacer posible que un derecho que está muy bien recogido en la Constitución luego sea una realidad. Y por conectar un poco la vivienda con el tema de la política que os decía en el punto 2, creo que a nadie se le escapa que las políticas públicas que se hacen sobre la vivienda son especialmente políticas, ideológicas. Y aquí sería un buen tema ya para pararnos a reflexionar, pero a nadie se le escapa que uno puede pensar en la vivienda como un elemento especulativo y a nadie se le escapa, somos ya todos mayores, que hay cantidad en este momento de fondos de inversión y de grandes poderes, ¿no?, que se dedican a comprar vivienda para especular, frente o mientras cantidad de gente buena, ¿no?, está soñando y demandando pues que todo el mundo tiene el derecho a un hogar, a una vivienda donde poder vivir con dignidad. Como veis, es un matiz tremendamente político. El cuarto punto que yo quería contemplaros es que si hemos dicho que la política es muy importante y que la vivienda es el tema más importante, creo que en este momento también hay que tener la conciencia de que debemos de hacer una apuesta muy clara por la defensa de lo público. Y yo creo que eso no es discutible. Ahora veremos por qué le corresponde esa responsabilidad que tiene lo público. Lo que ya también quiero meterme en una rendija que vosotros ya intuís en el título de la ponencia que me habéis pasado, ¿no? Y es que igual que tenemos que ser respetuosos y atender un poco a lo que proponen las administraciones públicas, también tenemos el derecho de la denuncia, desde el minuto 1 a la denuncia. Y esencialmente la denuncia por ellos y por ellas, por las personas que no tienen hogar, porque nosotros queremos y debemos ser voz de los que no tienen voz. Y en ese sentido, la denuncia profética siempre ha sido un elemento sustancial al tejido social que nos dedicamos comprometidos por intentar hacer un mundo mejor. Seguramente os dirán, ¿no? Pero entonces nos van a acusar de meternos en política, ¿no? Pues sí, efectivamente, os van a acusar de meteros en política. Y perdonadme que sea así de concreto y claro, pero me gusta ser provocador y hablar con claridad. Yo fui secretario general de Cáritas en su momento
Y a mí me encantó cuando Cáritas fue capaz de aguantar la presión política en esta comunidad autónoma nuestra, cuando se posicionaron con claridad a favor del ingreso mínimo de inserción. Y eso se le acusó de hacer política, y efectivamente queremos hacer política, insisto, que no tiene que ver con política de partidos, sino con participar en todo aquello que tiene que ver con la organización de una sociedad más justa y democrática. Bien, entonces en este cuarto punto, ¿qué le corresponde a las administraciones públicas? Bueno, pues yo os diría que hay 3 palabras que empiezan por C, las 3, y que de alguna manera definen de lo que estamos hablando. Por una parte es la Constitución, el máximo nivel de legislación en nuestro país, pues la madre de todas las leyes y de donde emanan todos los principios rectores de nuestro país, las competencias y el compromiso. La Constitución, las competencias y el compromiso. Creo que a estas alturas todo el mundo conoce el artículo 47 de nuestra Constitución, ¿no?, que dice la obligación de los poderes públicos de crear las condiciones necesarias para hacer efectivo el precioso derecho de la vivienda, ¿no? Ya sabéis lo triste que es y lo decepcionante cuando los derechos muchas veces quedan solamente reflejados en las leyes, pero luego no pueden ser posibles llevarlos a cabo. Y yo creo que en ese sentido nuestra Constitución es clara. Y además termina ese artículo diciendo que también tienen la responsabilidad las administraciones públicas de regular el uso del suelo. ¿Y esto es hablar de política o no es hablar de política? Ahí lo dejo, ¿no? Lo segundo, muy importante, importantísimo, que también muchas veces la gente, igual que con una, yo creo que falta de responsabilidad, decimos, pues es que yo estoy harto de la política no sirve para nada, ¿no? También hay muchas veces que decimos que estamos hartos de este tema de las competencias. Y claro, cuando llegan situaciones gordas como las que se han sufrido en este país en los últimos tiempos, yo creo que todo el mundo aprendemos y vemos lo importante que es pensar quién tiene las competencias sobre cada cuestión. La competencia significa quién tiene la responsabilidad. Y si hablamos en el tema de las personas sin hogar, pues estamos hablando, como os decía al principio, de tremenda complejidad, porque existen competencias que le corresponden a las administraciones locales, existen competencias que les corresponden a las autonómicas y existen competencias que les corresponde al Estado. Y esto nos toca a nosotros barajar y relacionarnos con los 3 tipos de administraciones. En el caso de los ayuntamientos, sabéis que le corresponde a los servicios sociales, ¿no? El poner en marcha la atención de lo que tiene que ver pues, con la atención, con la acogida y con la intervención con las personas pues, que sufren cualquier tipo de falta de derechos, ¿no? En lo que tiene que ver con la autonomía, pues tenemos 2 temas esenciales. Por una parte, la administración autonómica es la que tiene la obligación y la responsabilidad de hacer las leyes de servicios sociales. Yo tuve la suerte de participar en mi tiempo de director general, ¿no?, cuando se elaboró la ley de servicios sociales aquí en Aragón, una ley de última generación. También se creó y se constituyó el catálogo de servicios sociales, y se hizo con un proceso participativo donde todas las entidades sociales, centenares de entidades sociales, trabajaron de una manera encomiable con la administración pública y, como luego veremos, de una manera complementaria para elaborar una ley de la que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas. Y en tercer lugar, pues la competencia del Estado, pues en los que tenéis más trabajo, que sé que estáis aquí escuchando esta mañana, pues con el tema de refugiados, de solicitantes de asilo, con el tema de la inmigración, pues ya sabéis que eso es una competencia que tiene que ver con el Estado. También, si queréis, sobre eso podemos hablar luego, ¿no? Bien, hemos visto la Constitución, competencias y luego el compromiso, la tercera C de este cuarto punto. Bueno, pues ¿qué se le puede pedir de compromiso a las administraciones públicas, en concreto a todas, ¿no? Pues que tengan al Ayuntamiento de Zaragoza, al Ayuntamiento de cualquier ciudad grande, que tenga primero un plan integral de trabajo con las personas sin hogar, ¿no? Un plan, por supuesto, luego veremos, construido con la participación de toda la ciudadanía, con la gente que tiene algo significativo que decir en este ámbito, y ahí estáis vosotros y vosotras, pero tiene que ser un plan integral. Yo creo que ya estamos hartos de ocurrencias, de responder solamente cuando ocurre una catástrofe, sino de tener una realidad y una costumbre y un trabajo
que constituya un ADN de la relación entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales. También tienen que ver, que tienen que tener, ¿no?, las entidades, las administraciones, públicas, pues evidentemente alternativas habitacionales. Ya sabéis que el tema del alquiler de vivienda pública es seguramente la asignatura pendiente más tremenda que tiene nuestra sociedad. Yo creo que en todas las ciudades, en todos los pueblos y en todas las comunidades autónomas, y allí tiene que estar la administración, y luego ya veremos cómo también a eso se tiene que sumar el tejido social, ¿no? Y luego, por último, pues el tema de los recursos de urgencia, que os voy a contar. Las personas que lleváis muchos años trabajando el sinhogarismo, las personas sin hogar, el papel de los albergues. Recuerdo como anécdota cuando yo estuve en el ayuntamiento que propusimos cambiar la palabra albergue por, no sé exactamente ahora cuál es el título que consta en la placa que se aprobó allí en el antiguo albergue de Zaragoza, pero no sé si decía espacio de acogida para personas sin hogar. Incluso en la construcción del lenguaje también son aportaciones profundamente políticas y simbólicas. Voy con el punto 5. Y entonces, y vamos a la pregunta del millón, a lo social, ¿qué nos corresponde? Por cierto, estamos hablando de relaciones de la administración pública con lo social, y yo no voy a meterme en un berenjenal que me parece importantísimo, que es administraciones públicas, lo social y lo privado. Todos sabemos qué se entiende por lo privado, y en cualquier ámbito que hayamos trabajado de lo social, todos sabemos lo que ha supuesto la irrupción de un mundo privado donde muchas veces ha primado la eficacia en el sentido mercantilista y ha dejado al lado mucho de los elementos simbólicos que sin duda aportáis y aportamos la gente de lo social. No me voy a meter allí, pero es un tema que perfectamente se puede debatir. Bueno, pues la relación entre lo social y las administraciones públicas tiene que ver con una dialéctica que yo por lo menos creo que se puso más de manifiesto cuando se puso en marcha la Unión Europea, que es el diálogo entre la complementariedad y la subsidiariedad. En aquel momento la Unión Europea decía los países tienen que actuar de una manera subsidiaria. Cuando no llegan las administraciones de la Unión Europea es cuando tienen, allí donde no llegan los países es cuando tiene que actuar subsidiariamente la administración de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Eso fue un poquito el comienzo para mí, por lo menos, de la palabra subsidiaria. Y hay mucha gente que define la relación de lo social con las administraciones públicas con ser subsidiarios. Allá donde no llegue las administraciones públicas tenemos que estar nosotros y nosotras, la gente del tejido social. Bien, pues como vamos a hablar de complejidad toda la mañana, yo afirmo que esto es una parte de certeza, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con ello, pero no solo eso, ¿no? Y más aún, yo en el ámbito de la subsidiariedad diferenciaría dos matices que yo no acostumbro a ver con normalidad, ¿no? Por una parte, efectivamente, hay temas que la administración pública no llega a intervenir sobre ello y es papel seguramente, o es bien legítimo y bien lícito y bien deseable que haya organizaciones sociales que vayan a ser vanguardia y que pongan en marcha estos servicios. Pero cuidado, también lo pueden hacer denunciando desde el minuto 1 que es una competencia que lo deberían hacer las administraciones públicas. Luego hablaremos de esto, ¿no? De que en realidad las entidades sociales, y siento decir esto que suena durísimo, deberíamos nacer con el objetivo de desaparecer. Pero yo creo que la subsidiariedad tiene también un matiz muy importante que aporta en el tejido social. Y no solamente hay que llegar donde no llegan las administraciones, sino también aportar elementos cualitativos que mejoran la actuación de las administraciones. Y ya sabéis que cuando hablamos de elementos cualitativos, a mí me parece que los dos esenciales son los que tienen que ver con el voluntariado, con los cuidados, con la atención las 24 horas al día y con la creación de una comunidad acogedora que logre el milagro último de la inserción. Esto sería la subsidiariedad. Ya veis que bien rápido y sería objeto y me encantaría poderlo debatir con tranquilidad, pero no va a ser posible, ¿eh? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la complementariedad? ¿Vale? Pues primero, hemos dicho antes, asumir que los responsables de poner en marcha y planificar las políticas públicas son las administraciones públicas y se lo debemos exigir, una planificación seria.
Luego ya veremos que una participación puede ser participada, ¿de acuerdo? Que además de hacerlo ellos y ellas, inviten, como no puede ser de otra manera, a la gente que protagoniza desde, bueno, pues desde las redes que existen en el tejido social, en este caso personas sin hogar, de lucha contra la exclusión, y que sean también partícipes de la planificación. Pero la responsabilidad es la administración pública. Y también es la responsabilidad de la administración pública, y a mí me parece muy importante, asegurar que los recursos están en marcha. Ya veremos luego si pueden ser de titularidad pública o de titularidad social, privada o una mezcla de todas ellas, ¿no? Y la tercera cuestión que a mí me parece importante, que jamás las administraciones públicas pueden renunciar, es a la evaluación. La evaluación de las políticas públicas, un sueño olvidado en los mundos que estamos viviendo, ¿no? Donde todo es inmediatez, todo es ocurrencia, ya nadie se acuerda de que hay que evaluar las políticas públicas. Pero yo creo que el tejido social también debería de demandar de parar a la administración pública a que revise con nosotros la calidad de nuestras políticas públicas. Y entonces, pues, ¿cuál sería la clave de esta complementariedad que decimos? ¿Qué le tocaría al tejido social? Pues participar de tú a tú desde el minuto cero y sentados en la misma mesa con las administraciones públicas. No puede ser que sintamos que las administraciones públicas nos llaman solo cuando tienen un problema muy gordo, versus tema de refugiados, o cuando ocurre una catástrofe tremenda, o cuando tienen un problema, o cuando vienen elecciones. No puede ser que las administraciones públicas solamente se acuerden de nosotros pues cuando ocurre algo gordo que nos necesitan, ¿no? Yo creo que tenemos que cultivar una cultura de la participación siempre. En ese sentido, pues, subsidiariedad, con esos dos matices que yo os he dicho, ¿no? Mejorar la calidad y, evidentemente, pues también denunciar cuando estamos dedicándonos a cosas que a lo mejor no nos corresponden, y luego la complementariedad, que tendría que ver con sentarnos en calidad de iguales, pero sin que la administración nos utilice, incluso como se hace en muchas ocasiones, para que nosotros y nosotras nos dicen, no, no, vosotros mismos organizaros lo que queréis hacer. No, perdone, señora administración, es usted la que debe decidir y la que tiene que mojarse, ¿no? Y perdonar que voy a dedicar un minuto, pero lo quiero decir porque lo viví en primera persona, ¿no? Y es en el tema de los solicitantes de asilo, de los refugiados. En el minuto 1, cuando surgió la primera crisis en Siria, que empezaron a llegar refugiados a personas, solicitantes de asilo a España, se decidió en un momento determinado que desde el Estado, desde la administración estatal, se relacionaban directamente con un grupo de entidades sociales de reconocido prestigio. Nada que decir en negativo, quiero decir, las personas que desde aquel día están dedicado, bueno, cuerpo, alma, dinero, corazón, profesionales, voluntarios a tope, pero yo nunca entendí por qué en aquel momento no se ponía en relación a estas entidades que directamente conectaban con el Ministerio, con las administraciones autonómicas y las entidades locales. Yo creo que es fruto de aquel desacuerdo que yo recuerdo haber estado en Madrid hablando con la secretaria de Estado, comentando en el minuto 1 este problema, ha llevado a que cuando llegan, por ejemplo, ahora problemas pues como el tema del terrible palabra, ¿no? Del reparto de las personas, de los chavales menores inmigrantes, pues tengamos este problema de descoordinación, de no saber, me han avisado, no me han avisado. A mí me parece que eso se hizo regular de partida, pero yo me siento orgulloso de todo el trabajo que habéis hecho, que han hecho las organizaciones que han estado y siguen estando pues allí en la tarea cada día para acoger a un montón de población que sigue llegando y que va a llegar y que queremos que sean ciudadanos de primera. Concluyo este punto, que es el más largo, ¿no? Este punto 5, pues quizás sería proponiéndoos un nuevo cambio en el nombre de la ponencia. Quizás podríamos decir solamente, habíamos dicho al principio que la titulábamos entre la denuncia y la colaboración. Bueno, pues yo os propondría tercer sector y administraciones entre el compromiso, la complementariedad, la subsidiariedad y la denuncia, ¿eh? O sea, hacer un poco más complejo las tareas que nos toca hacer de aquí en adelante. Os había dicho antes que tocaría el tema de los instrumentos públicos, convenios, subvenciones, concurrencia competitiva.
pero creo que de tiempo no debo ir muy bien, tengo la sensación. Solamente decir una cosa, ¿no? Yo me volví loco en el tiempo que estuve en el ayuntamiento por defender los convenios. Da la impresión en la administración pública que todo lo que tiene un componente de riesgo, siempre antes que te puedan acusar, como tantas veces se ha hecho, de que puedes tener favoritismo con algunas entidades, es mejor quitarlo. Y es mucho más sencillo para esta sociedad llevar todo a concurrencia competitiva. Concurrencia competitiva que hace que siempre ganen los mismos y que sea una cuestión al final que la decide el dinero. En ese sentido, yo creo que el tejido social, y yo seguro que hubo mucha gente que nos partimos la cara, ¿no?, por intentar. Hay que reconocer que claro que tienen sentido los convenios con las entidades que tienen como vocación, como historia, como ADN, como experiencia, profesionales, voluntarios, montón de gente que sabe hacer bien las cosas. Y claro que hay que hacer convenios con las entidades sociales. Yo personalmente no me dan ningún miedo, siempre que los que están al frente de las administraciones no tengan ningún miedo de ser personas honestas. Bueno, voy ya en 3 o 4 puntitos más pequeños. El sexto punto era hablar un poquito de las personas sin hogar. No os quiero contar obviamente nada de eso, simplemente deciros una cosa que es una obviedad, y es que nos han cambiado el campo de juego, ¿no? Quiero decir que lo que significaba las personas sin hogar hace 15 o 20 años, pues cuando en Zaragoza nació, por ejemplo, la coordinadora de personas sin hogar, no tiene nada que ver a lo que en este momento significa el problema de la vivienda, ¿no? Toda la irrupción, hemos dicho ya, ¿no?, pues de las personas solicitantes de asilo, el tema de la inmigración, incluso gente trabajadora que está en el ámbito de la pobreza, como nos dice el informe FOESA. Bueno, yo creo que los jóvenes, los mayores, el tema de la vivienda se ha convertido, y el tema de las personas sin hogar, en un tema de AUPA, ¿no? Tenía más cositas, pero bueno. El séptimo punto, la importancia de la coordinación. Ya sé que es una pesadez, ya sé que tenemos mucho trabajo, ya sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero es una tarea irrenunciable como entidades sociales coordinarnos entre nosotros y nosotras, crear redes potentes, coordinarnos con las administraciones públicas, con la gente de la lucha contra la pobreza y pues con todos los que tienen algo que aportar y que decir en el ámbito que nos estamos moviendo. Y los dos últimos puntitos, ¿no? Yo os decía antes una provocación, ¿no? Y es que yo siempre he pensado que las ONGs, en realidad, la mejor noticia que nos darían es que tiene que desaparecer tu ONG, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos tenemos que preguntar, os decía al principio, ¿qué es lo esencial de verdad que mi entidad puede aportar al tema de las personas sin hogar? Y ahí es donde me voy a fajar, ¿no? Tema del voluntariado, la comunidad, los profesionales, porque esto no es un juego, y han dado un cambio bien importante las ONGs también en el mundo de los profesionales. Pero fijaros, porque quería tocar este punto por deciros una cuestión que a mí me parece muy importante. Yo recuerdo cuando estaba en Cáritas que entonces estaban en boga las pequeñas residencias, ¿no? Ya sabéis que en el mundo de los mayores, como todos, han ido evolucionando, ¿no? En este momento lo que se pretende es que en vez de residencias haya hogares para las personas mayores, ¿no? Entonces, en aquel momento recuerdo que había pequeñas mini residencias que funcionaban muy bien. Y hubo gente del tejido social que decía: yo creo que esto que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien, pero quizás no es a lo que nos tendríamos que dedicar. A mí esta reflexión me parece de una potencia tremenda, ¿no? Seguramente costará, pero hay veces que las organizaciones tenemos que dejar temas que ya la administración ha normalizado o que están resueltos de alguna manera, y quizás tenemos que ser valientes a la hora de esforzarnos en escudriñar por dónde andan los caminos, en este caso, de las personas sin hogar. Es una provocación y una aportación que a mí me parece interesante. Y termino, y espero, no tengo el reloj, pero bueno, ajustarme un poquito a lo que había propuesto, que es el tema de la denuncia, ¿no? El que denuncia, ya sabéis que se arriesga, antes lo decía con el tema de Cáritas, a que se le castigue. Esto es duro decirlo, pero es así. A ninguna administración le gusta que nadie salga pintando la cara de los que están en la administración. Para ello, por ejemplo, también el ser redes potentes te da mucha más fuerza para poder sentarte con las administraciones, ¿no? Y ahí os quiero 2 o 3 cositas y termino, ¿no? Por una parte, cuidado, y os lo digo con todo el cariño del mundo,
porque tengo la sensación de que muchas veces, no vosotros y vosotras que estáis hoy aquí, sino en el mundo de lo social, se igualan muchas veces, o parece que es lo mismo, las reivindicaciones por mayor dignidad de los colectivos con los que trabajamos que la mayor dignidad de las personas trabajadoras. Parece que se junta el necesario, imprescindible, la imprescindible reivindicación de la dignidad que tienen que ver las personas que trabajan en estos ámbitos, y ahí hay que pelearlo, pero cuidado, no mezclemos en la sociedad la diferencia entre denunciar lo que tiene que ver con las condiciones laborales, con los convenios que tenemos y con los conciertos que tenemos la gente del tejido social que llevan años quizás sin mejorarse, ¿no? Y que nos hemos tenido que tragar las subidas del IPC, etcétera. Cuidado con eso, no le mezclemos con la denuncia de todo aquello que tiene que ver con la falta de dignidad en las personas que no tienen hogar. Y allí tenemos que ser implacables y jamás tener miedo a nada. Termino el punto 10 y sería en realidad entonces qué nos toca a las personas del tejido social. Yo le resumiría en 3 cuestiones que, bueno, yo creo que sois expertos y expertas todos los que estáis aquí esta mañana aquí, ¿no? Por una parte, dotar a las personas de dignidad, ese elemento sustancial que tenemos el tejido social. Dotar de derechos, las nuevas leyes de servicios sociales dotan de derechos y no solamente de subvenciones, de prestaciones y de cosas que solo que hacen es cronificar la situación de pobreza. Segundo, permitir que las personas construyan sus propios itinerarios vitales. Yo creo que ese es el segundo reto que tenemos. Y el tercero, y quizás el que nos es más propio, el lograr que todo eso se haga con una comunidad. Ya sabéis que a mí me preocupa mucho los políticos, pero me preocupa también mucho cómo está la sociedad, que cada vez sea más acogedora. Ayer decía Jesús María Alemany, con esto termino, ¿no?, en la entrega de premios del 40 aniversario de Proyecto Hombre en Zaragoza. Jesús María Alemany es un referente aquí en Aragón, presidente del Seminario de Investigación para la Paz, decía: estamos perdiendo la humanidad. La comunidad, la sociedad está perdiendo la humanidad. Y ese es el reto, queridos amigos y amigas, como os decía, complejos, sois maestros y maestras de la complejidad al que nos tenemos que dedicar. Pues muchas gracias, menudo rollo os he metido y espero que os pueda servir para algo. Vale, un saludo y un abrazo. Nacho, solo me queda agradecerte el que nos hayas ayudado a pararnos a pensar. Qué difícil, cuánto nos cuesta, que el día a día nos come, ¿no? Si algo puedo resumir, bueno, a mí supongo que como al resto de personas que nos están escuchando esta mañana, tengo un eco dentro de muchas reflexiones que nos has dado y me quedo con varias ideas, ¿no? Qué importante es sentarnos a participar. Se nota que la participación lo llevas en tu ADN, porque a lo largo de toda tu ponencia la participación ha sido como el hilo central, ¿no? Qué importante es participar de tú a tú, administración, tercer sector, comunidad, no nos olvidemos que no somos islas, sino que formamos parte de... Las personas usuarias de los proyectos, importantísimo. Importantísimo que participemos todos juntos y juntas, ¿no? No tener miedo a posicionarnos. Eso me ha parecido también algo muy importante, ¿no? En los tiempos que corren, con los instrumentos con los que nos relacionamos a veces entre administración y tercer sector, a veces, nos asustamos un poquito, ¿no? Y es importante que no tengamos miedo, ¿no? Me ha gustado mucho el derecho a la denuncia, ejercer, que es un derecho, el derecho a denunciar, ¿no? Para poder dar voz a esas personas que es que no tienen esos espacios. Y me quedo, yo la idea con la que me quedo, que igual estoy equivocada, la importancia es encontrar ese equilibrio entre el compromiso, la complementariedad, lo subsidiario, pero sin perder la denuncia y la humanidad. Me quedo con esas ideas, fácil, Nacho. ¿no? Yo creo que tarea fácil. Bueno, maestros y maestras de la complejidad, como tú muy bien has dicho, ¿no? Muchas bien, gracias, pues Nacho. Pues nada, encantado a vosotros y a vosotras y que vaya muy bien la jornada. Muchas gracias.